Hola, buenas tardes. De nuevo en un inicio de semana nos encontramos transmitiendo en directo desde España en encuentros de vida que nos inspiran. Como en cada momento de tertulia, nos acercamos aquí para compartir con todos los que nos desean seguirnos a través, en directo a través de mi Facebook Live, María Ángeles Olive, Camino de Vida Cuántico, o a través de mi canal de YouTube en diferido, María Ángeles Olive Piñol Saray. Gracias por estar aquí, gracias por seguirnos. Haznos tus preguntas, danos tu opinión, expresa qué temas desearías que podríamos mantener en este espacio de encuentros de vida que nos inspiran. Y hoy vamos a tener a Juan Carlos Rodríguez de Mente Poderosa, que nos va a hablar el ego, aplicando la magia y transformándolo. Por tanto, gracias por seguirnos. Y como siempre, todos aquellos contertulianos que vienen a acompañarnos van a aportar una semilla, una luz, una comprensión, una conciencia diferente para este momento, para acompañarte, para acompañarnos en general a todos y poder seguir avanzando dentro de este espacio de vida, de este espacio presente. Gracias por estar aquí y vamos a dar entrada a Juan Carlos. Buenas tardes, Juan Carlos Rodríguez, de Mente Poderosa. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Muy buenas. Muy buenas. Gracias por aceptar mi invitación. Disculpas por el inconveniente de la otra vez, pero bueno, ya estamos aquí. Sí, afortunadamente estamos aquí, que es lo que Es importa. importante, ¿no? Y hoy vienes a hablarnos del ego aplicando la magia y transformándolo. Entonces, yo siempre cuando empezamos, para que os conozcan un poquito más los que venís aquí a compartir un espacio de vuestra vida diaria, os comparto un poquito quiénes sois, para que la gente se pueda poner un poquito más. Y para mí, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que para mí sigue siendo, lo sigo viviendo como un agradecimiento total que aceptéis estar aquí compartiendo vuestro día a día en este espacio. A todos esos profesionales de alto valor que estáis por el sí a la vida, el compromiso, la aportación personal y además la aportación a ese camino consciente de la vida humana en estos momentos. Él es Master Coach, autor y conferenciante y fundador del centro Mente Poderosa. Su propósito es acompañarte en tu camino de transformación personal hacia la paz interior y la plenitud. Pero para poder acompañarte hoy a ti, primero tuvo que hacer un gran viaje de transformación personal propio. Antes del 2008 trabajaba en una gran multinacional, lo tenía todo. Su ego se sentía un gran campeón, aunque él estaba profundamente triste. Todo ello le llevó a tener 5 crisis internas. Necesitaba encontrar algo diferente. Gracias a esas crisis consiguió hacer un gran trabajo interior que hoy, más de 10 años después, le han permitido vivir la vida que desea. Trabaja de su pasión y comparte el camino con miles de personas maravillosas que le han dejado acompañar en sus procesos más internos y de transformación personal. Por tanto, gracias por acompañarnos. Yo tuve la suerte de compartir un espacio de un congreso en noviembre, ¿no? Entonces, ya hacía tiempo que te seguía y desde entonces, pues te sigo un poquito más, ¿no? Eh, Gracias por aceptar y tienes la ventana abierta para explicarnos sobre el ego, ese tan conocedor, pero yo diría tan desconocido, ¿no? Sí, desde luego que es un gran desconocido. La mayor parte de la gente no es capaz de verlo en sí mismo. Sí lo ven en los demás, pero no se lo ven a sí mismos. Sí, sí, por eso, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos acercarnos a ese ego? ¿Qué consejo nos darías? Bueno, a ver, acercarnos. No se trata de acercarnos porque el objetivo es separarnos. No, pero acercarnos, quiero decir, de otra mirada, ¿no? No de ese. Bueno, sí, bueno, claro, hay una mirada. Primero hay un desconocimiento del ego. Yo siempre pregunto, ¿no? Cuando estoy en un seminario, dando una conferencia, cuántos son capaces de reconocer el ego del otro. El ego sobre todo por exceso. Y bueno, hay muchas personas que sí tienen capacidad para ver los egos de los demás. Es muy fácil verlos por exceso,
que se manifiesta con arrogancia, prepotencia, vanidad, con exceso de orgullo. Eso es fácil, todos sabemos, si tienes un jefe, pues es muy probable que tu jefe tenga un ego por exceso, o tienes amigos que son muy orgullosos, que se les ve muy fácilmente, que buscan la mirada del otro fácilmente, y esto es fácil de reconocer. Pero los que no tienen un ego por exceso también tienen ego, eso no quiere decir que no lo tengan, lo tienen por exceso, por defecto. Un ego por defecto es un ego que se puede reconocer cuando ves apatía, pasividad, pusilanimidad, falta de optimismo, de esperanza, cuando hay tristeza, desilusión, cuando estás en esa vorágine de vida en la que te has acomodado tanto que no arriesgas nada, que estás de casa al trabajo, del trabajo a casa, de casa al trabajo, del trabajo a casa, no cuidas tus relaciones. Y bueno, pues desde ahí es fácil empezar a ver que quienes dirigen la vida de las personas no son ellas, sino son los propios egos. Entonces, claro, primero tenemos que saber distinguir, reconocer si soy capaz de verlo en el otro, porque es lo más fácil. Sobre todo porque al ego no le gusta que le reconozcan. Por eso decía que, ¿cómo puedo acercarme? No. Bueno, puedo acercarme a una mirada, pero para separarme, para poder observarle. No porque pueda deshacerme de él, que esto es imposible. El ego es necesario en el proceso de evolución, pero innecesario en el proceso de iluminación. Y como todos hemos venido buscando la luz, por eso cuando nuestras madres o nuestras abuelas nos pues participaban del proceso de alumbramiento, pues ya decían que su hija o que se había dado a luz a un nuevo bebé. Pero fíjate el lenguaje, ¿no? Estamos hablando del alumbramiento, de dar la luz, de un bebé que viene a la vida, que viene a hacer su camino, ¿no? A volver a reconocer la luz que todos llevamos dentro. Y que el ego pues impide fácilmente mostrar ese camino para que tú tengas que hacer un trabajo profundo interior. Si no, no tendría sentido. Si nosotros fuéramos seres espirituales que vivimos en este plano físico sin tener un trabajo que desarrollar, pues no tendría sentido, ¿no? Entonces tiene sentido que el ser humano viene a vivir una experiencia, un proceso de evolución con el objetivo y el propósito de alcanzar la iluminación. Y el ego es el gran enemigo de ese proceso de iluminación, pero a la vez es necesario porque nos permite evolucionar como seres humanos. Sí, porque muchas veces no sabemos cómo escucharlo, ¿no? O cómo esta mirada, ¿no? De alejarnos para acercarnos y poderlo, ¿no? Porque hay muchas creencias y muchos patrones, ¿no? Que nos han puesto en batalla, ¿no? Con ese ego. Bueno, vamos a ver, es que el paradigma que yo trato de mostrar aquí hoy es el siguiente. Podemos tener muchas palabras de esperanza, de ilusión hacia el ser humano, pero si no somos capaces de reconocer la sombra que hay en el ser humano, pues es difícil que podamos iluminarnos. Entonces, el ego, pues sí, es esa falsa identidad, ese falso yo que todos tenemos y que nos ayuda a adaptarnos al entorno en el que nos movemos. Gracias a ese aprendizaje que tiene el ego, con toda la parte física, fisiológica, neurológica, bioquímica del del propio cuerpo humano, pues el ego de alguna manera es ese camaleón que se adapta al entorno, ya sea en el ámbito profesional, en el ámbito de las amistades, en la pareja. El ego es un camaleón que trata de ocultar la identidad, pero lo que hace es mostrar un falso yo, y que o durante muchos años de la vida tiene un resultado positivo. Pero la mayor parte de las personas que llegan a la mediana edad, a partir de los 40, si no has tenido un despertar antes, ya empiezas a tener dificultades para entender el sentido de la vida. Cada vez me encuentro con más personas jóvenes que ya están despertando o tratan de despertarse con 30 años, e incluso algunos con 19, 20 años. Ya tenemos clientes en el centro que su vida
pues a pesar de su juventud, o ha sido muy dura. Y no se han conformado con el victimismo, están buscando una manera de salir. Y la salida no es la medicina, la salida no son las pastillas, no son los antidepresivos, no son solamente los libros. Es decir, hay una manera de hacerlo que es a través de los programas que nosotros desarrollamos en el Centro Mente Poderosa, que son todos programas de alto impacto, absolutamente transformacionales. Yo, si no hago un programa transformacional, no me pongo a hacerlo. Y la verdad que afortunadamente hoy tenemos al menos 3 programas presenciales, más un programa de formación en coaching trascendental, que transforman verdaderamente la vida de la persona en solo 2-3 días, porque 2 de ellos empezamos el viernes y terminamos el domingo, y hay un seminario que se llama Traspasa el velo del ego, que son 3 días completos, que son 4 jornadas, y claro, la gente no necesita pasarse 10 años o 20 años tratando de resolver su conflicto. Hoy, afortunadamente, con toda la experiencia que yo tengo acumulada y todo lo que hemos hecho, que ya llevo acumulados más de 100 seminarios presenciales, que es una brutalidad, yo me sorprendo, pues podemos ver que la transformación se da sin necesidad de tener que estar años en un proceso psicológico de terapeutas. No, hoy en día es mucho más fácil. Así que sí, hoy podemos hacer todo este gran trabajo de una manera rápida. Todo este cambio que tú explicas, ¿no? Con pocos días, es como un agradecimiento al estar un poco más abiertos a que algo nuevo pueda suceder en nosotros, en esa predisposición, de esa búsqueda interna. Bueno, a ver, yo diría que la mayor parte de la gente que viene a mis seminarios no sabe a lo que viene. Eso es el primer indicador. Están buscando algo, pero no saben el qué. Y eso es lo más sorprendente, porque todos tienen una falsa idea de lo que es la felicidad, ¿no? Entonces sienten que tienen algo que no les funciona, pero muchos de ellos vienen por recomendación de otro, porque están buscando. Pero te puedo asegurar que los que entran en Mente Poderosa, que es el primer seminario de 3 días, cuando salen quedan absolutamente maravillados y fascinados. ¿Y cuál es la gran diferencia de lo que hacemos nosotros en el Centro Mente Poderosa? Pues más allá de trabajar los temores, los miedos, las creencias, vamos a lo más profundo, ¿no? Y primero hay que reconocer al ego. Ese es el primer trabajo que hay que hacer. Y eso es lo que hacemos en Mente Poderosa. Descubrir quién no eres. Primero es esto. O sea, tú no eres lo que crees que eres, pero tu ego te ha hecho creer que eres eso. Y como te ha hecho creer que eres eso, todas las experiencias que has tenido en el pasado dan sentido a ser lo que eres. Y yo lo que digo, primero tienes que desaprender, tienes que soltar lo que crees que eres de ti. Y ahí es donde se produce, claro, la magia, porque de repente te das cuenta que tú no eres eso, sino que eres un observador, que puedes observarte. Entonces, lo primero que hacemos es ayudar a que te observes a ti misma. Si no eres capaz de reconocer tus sentimientos, tus pensamientos, tus emociones, tus actos, tus palabras, estás sometido, estás absolutamente embaucado en el juego psicológico del ego. Y esto, claro, es lo primero que hay que desmontar. La palabra que me venía todo el rato cuando estabas hablando era desmontar, ¿no? Totalmente. Pero no puedes hacer, por eso digo, no puedes hacer un proceso de crecimiento transformacional. O sea, yo distingo claramente lo que es el desarrollo personal de lo que es el desarrollo humano. Yo no hago desarrollo personal. En los comienzos sí, pero para mí las herramientas de desarrollo personal son autoconocimiento. O sea, pero es para conocerte a ti. Yo lo que trabajo es el desarrollo humano, porque el ser humano es mucho más potente que la personalidad. Entonces, desde ahí es de donde se produce la magia de la que te hablo. Cuando tú te das cuenta que no eres una persona, que eres más que eso, que es un ser, aunque sea humano, pero eres un ser. Y la palabra ser da mucha mayor fuerza, aunque la palabra tenga 3 letras, a lo que somos. Entonces te das cuenta que todo es como una pequeña mentira, ¿no? De lo que creías que era la vida. La vida no es nada, para nada, lo que tú crees que es. Y yo en este año, bueno, ahora haré 13 años desde que dejé o abandoné mi carrera profesional, en la que me di cuenta que yo era una persona infeliz, era ambiciosa, sí, lograba los objetivos, desde luego, estaba muy bien pagado, tenía coche de empresa y muy buenos coches, tenía tarjeta corporativa y pagaba la mayor parte de mis gastos, o sea, yo tenía una vida que cualquiera podría pensar, qué suerte, qué tío con más suerte, ¿no? Siempre iba bien vestido, siempre viajaba, tenía una cierta libertad, y digo cierta porque lo que al principio era libertad se convirtió en una esclavitud para mí.
yo viajaba por España, por Europa, o sea, tenía la libertad, estaba muy bien considerado en la empresa. Todos me consideraban una persona de alto, bueno, no me consideraban, estaba dentro del grupo de alto potencial para el crecimiento de la multinacional. O sea, si yo hubiera seguido el dictado de mi ego, pues hubiera sido una persona con mucho éxito profesional, pero con una vida absolutamente miserable. Ya lo estaba siendo, a pesar de que yo todavía no había tenido el quiebre. Tuve la fortuna de no tener una enfermedad para poder darme cuenta. Tuve que pasar por distintas crisis y esas crisis me fueron llevando hasta donde hoy en día estoy. Entonces me siento pues afortunado de no haber tenido que padecer una enfermedad del corazón, una enfermedad severa que me hubiera tenido que poner un parón en la vida y hubiera dicho, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pero yo tuve episodios duros que tuve que afrontar y sobre todo siempre tuve mucho miedo a que me echaran de las empresas. Nunca me echaron, o sea, nunca me echaron, y pasé por 5 empresas, nunca me echaron, pero mi miedo era a no ser lo suficientemente responsable, a no dar la talla, a no estar a la altura de lo que se me pedía. Entonces yo vivía en ese miedo, eso me provocaba ser una persona exigente, muy exigente, ambiciosa, descuidar la parte humana, el lado emocional. Claro, cuando yo me topo con el primer conflicto emocional en mi vida, que tengo 33 años y me doy cuenta que un empleado de mi empresa está asumiendo un riesgo conduciendo un coche en el que por poco no se tiene un accidente, habiendo llevado el coche a 200 kilómetros por hora, yo ahí me pregunto, ¿pero qué estoy haciendo yo con mi vida? Por primera vez me pregunto, ¿tal vez soy yo el problema? Tal vez soy yo el problema, no, yo era el problema. Entonces aquí, a partir de ese momento, con 33 años, me paro a pensar que yo necesito ayuda, que soy yo el que necesita ayuda, ¿eh? Claro, voy a un curso, conecto con... Siempre me han venido las personas adecuadas a mi vida en los momentos clave. Entonces yo, en aquel momento, siempre he sido una persona atea, agnóstica, bueno, renegando siempre de que hubiera una fuerza superior que pudiera tomar, bueno, manejar o dirigir. Yo nunca había... Vamos, me crié en una familia católica, pero no practicante. O sea, con lo cual la religión pues no estaba en mi vida, pero sin embargo, pues como muchos de los españoles, pues hemos vivido en un país católico hasta que no hemos podido parar, ¿no? Pero bueno, entonces a partir de ahí me empiezo a dar cuenta que yo soy responsable de mis actos. No hasta el 100%, porque yo todavía pensaba, bueno, es que la vida es la que tiene las circunstancias y te las pone y te llegan por suerte o por desgracia, pero no. Hoy en día he podido dar la vuelta a todo esto y tomé las riendas de mi vida y soy el creador de mi propia realidad y puedo manejar sutilmente la energía para que mi vida sea extraordinaria, y así lo es. Lo es. No, lo voy viendo, porque yo digo, madre, este chico no para, no para en las formaciones, ¿no? Porque te he visto siguiendo, ¿no? En este año que hemos tenido de la pandemia, que te he visto en total movimiento. Bueno, tan es así que yo estoy sorprendido este año, de igual manera que 2020 fue un año duro, lo fue, obviamente, para todos. Este año he hecho en 6 semanas cinco seminarios transformacionales y lo mejor es que en este momento tengo 3 más completamente cerrados. Hay un seminario que tiene 40 personas sobre sexualidad sagrada y pareja y lo he cerrado porque, y esto es en noviembre, Ángel, yo ahora mismo he dicho manejar la energía sexual en la energía femenina y masculina con más de 40 personas, no sé si la sala y el hotel van a poder manejar el hotel, porque lo que pasa en mis programas, mis seminarios es brutal. Entonces he tenido que frenar y fíjate que estoy ahora planificando el seminario de sexualidad sagrada para primavera 2022. O sea, yo pues me siento afortunado y estoy maravillado con lo que he vivido. O sea, este trimestre hemos logrado más cosas que todo el año 2020. Entonces estoy encantado, bueno, imagínate, y con nuevos desafíos, que eso no quiere decir que no me plantee, ¿no? Ostras, ¿y ahora cuál es el siguiente reto? Que siempre están, siempre están. Bueno, de una manera u otra, ¿no? Te está diciendo la vida, ¿no? Que aquello que enfocas, ¿no? Aquello que compartes es adecuado, ¿no? A ver, Ángel, diría yo, sí, desde mi yo vista. no te diría, fíjate, por supuesto el enfoque es una de las virtudes que hay que desarrollar, es una estrategia, es una
una técnica si quieres, porque en el fondo, pues, si desarrollas bien la capacidad de enfocar, puedes obtener resultados maravillosos. Pero yo también en el pasado enfoqué muchas veces y no obtuve resultados. No obtuve resultados, porque la clave aquí está en el desde dónde haces las cosas. Puedes hacerlas desde el orgullo, desde el ego. Otra vez volvemos al ego. El ego sí se infla y se cree y te enchufa y te motiva y te hace creer que puedes y cómo no vas a ser y tú con lo listo y lo grande y lo... Bueno, te inflas. Yo pues durante muchos años de mi vida he tenido el ego muy inflado, muy inflado, muy inflado. Y poco a poco fui dándome cuenta que mi gran enemigo era yo, por tanto mi ego. Fui descubriéndolo, tomando conciencia de cómo me manipula, de cuáles son sus patrones, de cómo se mueve, de cómo busca el reconocimiento fuera, de cómo se alimenta. Y hoy en día, pues tengo ego, claro que sí, pero le alimento lo suficiente, lo necesario para que no se haga grande, porque si no, el ego te come y come tu vida, come la vida de los demás y se apropia de todo. Esto es... No, yo te lo decía, ¿no? Porque voy leyendo mensajes que te están escribiendo la gente y todo esto, ¿no? yo no y, y entonces veo esa forma que tienes de, ¿no? de llegar a la persona para que nos demos cuenta de ese ego, ¿no? ¿no? Que podamos, como tú bien decías, ¿no? Que nos hemos creído que somos eso, que nos han hecho creer que éramos eso y después resulta que dices... Claro, cuando quitas la máscara, cuando te quitas la careta, cuando quitas la coraza, bueno, este es un proceso doloroso, lo digo con claridad. O sea, venir a mis programas, a mis seminarios, y yo lo digo, es verdad, es doloroso. Pero voy a darte una clave. Es doloroso, pero hay que distinguir entre lo que es el dolor y lo que es el sufrimiento. Las personas eligen sufrir para no percibir el dolor. Esto es terrible. Eligen 20 años de sufrimiento para evitar un dolor momentáneo. Por eso mis seminarios son tan poderosos, porque yo llevo a las personas a que reconozcan el dolor donde está, a buscar el origen. Aquí está. Pero no es lo mismo sentir el dolor que sufrir. Y cuando tú reconoces el dolor, Angels, entonces el sufrimiento desaparece. Y esto es magia. Esto, uno, claro, te puede preguntar, pero entonces, Juan Carlos, ¿me vas a quitar el sufrimiento que llevo todavía la vida padeciendo? Y yo te digo, tú verías, si tú decides que sí, sí. Pero ¿estás preparada? ¿Estás preparada para aceptar el dolor que provoca esto? No, hombre, yo es que quiero pastilla roja y que no duela. Entonces digo, pues nada, sigue sufriendo. Pero soy claro. O sea, ahora, es como el pellizco que te dan. Un pellizco, si está mal dado con rabia, claro que pellizca y duele. Pero duele más el resentimiento que provoca que tú estés 20 años habiéndote callado de no haber dicho a esa persona que el pellizco te molestó. Ese sufrimiento es infinitamente más grande. Entonces yo te digo, vamos a buscar el pellizco. Si existe un pellizco, vamos a buscarlo. Y cuando aparece el pellizco, caramba, duele, sí, pero recuerda que fue un pellizco. Un pellizco, nada más. No, nos han enseñado, ¿no? Y hemos creído, ¿no? Que es necesario el sufrimiento, ¿no? En nuestra vida diaria, ¿no? Totalmente. Yo ya hace años que digo, yo no sé para qué sufrir, estamos allí, ¿no? Que hay momentos que seguimos sufriendo y digo, pero no sé para qué, ¿no? Si no hace falta. Bueno, a ver, el sufrimiento forma parte de la experiencia humana porque lo hemos elegido así. Hemos elegido sufrir y es la manera de evolucionar. Esto tienes un... tu tolerancia al sufrimiento te va a dar, te va a permitir crecer o no crecer. Cuanto más tolerante seas al sufrimiento, menos crecimiento tienes. ¿Vale? Entonces hay personas que son auténticos sufridores, Sí, sí. pero lo viven con dignidad, además presumen. No, pero esto yo lo controlo, ¿perdona? Tú no controlas tu sufrimiento te controla a ti y no te das ni cuenta. Entonces, ¿es necesario sufrir? Bueno, para el proceso de evolución hasta ahora de nuestros ancestros era necesario. Pero claro, llevamos miles de años con el mismo patrón de comportamiento. Nuestra vida no es distinta emocionalmente de una persona que vivió en la época de Jesús de Nazaret, no lo es. También tenían envidia, sí. Tenían miedo, sí. Tenían ira, sí. Odiaban, sí. Atacaban, sí. Agredían, sí. Eran violentos, sí.
¿Faltaban al respeto? Sí. ¿Eran deshonestos? Sí. ¿Violaban a las mujeres? Sí. ¿Se aprovechaban del pobre? Sí. ¿En qué cambio? Pues nada. Ah, ¿En 2000 años? sí, Nada. sí. Lo único que ha cambiado es que ahora tenemos tú y yo nos podemos comunicar por este dispositivo y que las personas nos escuchen. Podemos tener un coche que nos permite viajar, fresquitos en verano, calentitos en invierno, pues que el ser humano ha viajado a la Luna y bueno, dices, oye, pues qué bien, pero ¿y de qué ha servido? ¿Y de qué ha servido? Porque si supiéramos de qué ha servido, pues todavía, pero ya todavía. Entonces, el ser humano está tratando de resolver este conflicto de toda su existencia. Pero lo que está cambiando ahora, Ángels, es que en este momento de la época, de la era de nuestra civilización, se está dando un cambio de paradigma. Se está dando una transformación porque hay una era nueva que entra con fuerza. ¿Y que forma parte del proceso? Sí. ¿Forma parte del proceso de nuestra civilización? Sí. ¿Era necesario? Sí. Lo que pasa es que nos duele. Otra vez, volvemos a lo mismo. Cambiar, la gente no quiere cambiar. Prefiere que todo esté como está. Solo cambiamos por dos razones. Una, por amor, y dos, por dolor. Entonces, como el amor escasea, entonces aprendemos por dolor. Y el dolor conlleva sufrimiento. Entonces, hasta que el sufrimiento no es insufrible, que dices tú, no puedo más, entonces no cambias. No cambiamos. Y estamos en un momento en el que nuestros hijos, nuestros nietos, no, yo no los tengo, pero tengo hijas. Sí, sí, yo tengo nietos. Claro, ellos, nuestros nietos, tus nietos, nuestras hijas, vienen con un nuevo paradigma que traen ya. ¿Y qué nos está pasando a los padres de cierta edad? Incluso 30, yo, porque todavía observo, yo soy muy observador. Muchos padres de 30 años, la mayor parte, todavía siguen repitiendo el patrón de los padres de 60 y de 50, cuidado, Sí, sí, cuidado. sí, sí. O sea, y yo, que tengo 53, me sorprendo de padres de 30 años que hacen las mismas estupideces que hacía yo cuando tenía 30 años y tenía 2 hijos. Entonces, todavía la mayor parte de los padres no se han enterado. Entonces, los hijos vienen a pegar muy duro. ¿Va a haber una gran transformación de la humanidad? Sí. ¿Cuántos años nos va a llevar? Pues tal vez nos lleve unos 20, 30 años más. Entonces, Ángels, muy seguramente los vas a ver. Y yo también. Porque yo estoy convencido de que cuando tenga 80 años me habré maravillado de lo que he visto. Maravillado. Y habremos visto cosas brutales, cosas extraordinarias. Pero cuando hablo de extraordinarias son cosas que la mente todavía no es capaz de manejar. No es capaz. Pero nuestros hijos nos están trayendo una nueva manera de relacionarnos entre seres humanos. ¿Y eso provoca dolor? Sí. Por eso, en estos momentos está apareciendo tanta oscuridad. Por eso solo pones las noticias y ves lo que ves. No hay ni una sola entidad que no esté corrupta. Ni una. Entonces eso es lo que nos está mostrando esta nueva era, que tenemos que hacer un proceso de empoderamiento, pero el empoderamiento, claro, hay que entender qué es el empoderamiento. Ahora te voy a decir yo, porque también puede, ¿no?, estar manipulada por el ego, ¿no?, ese empoderamiento. Exacto, correcto. Por eso quería aportar efectivamente esta parte, que ahora el empoderamiento parece que es que tenemos que estar empoderados para tomar decisiones y hacer cosas brutales, pero yo observo como mucha gente empoderada toma decisiones muy egoicas, muy aventuradas, muy arriesgadas, que no han sido sopesadas porque no han sido tomadas desde, como decía antes, lo importante es desde donde lo hacemos. Y cuando tú descubres que tú no eres ese yo, falso yo, que tú creías ser, que te empujó a tomar decisiones, que te hicieron creer que podías ser más rico, más ambicioso, más importante, y descubres que eso no es tan importante, se desmonta todo, se desmonta todo. Y hoy en día muchas organizaciones, empresas, empoderan a sus empleados, pero ¿desde dónde los empoderan? Ese es el riesgo. Sí, hace pocos días en la consulta, ¿no?, me decía una persona que me decía, es que yo soy así. Y yo le decía, ¿eres así o vete a saber cómo eres, ¿no? ¿No? Pues no tienen idea de quién eres.
¿no? Porque ella se describía, ¿no?, con una serie de calificaciones y yo decía, ¿pero tú realmente te sientes así o te han hecho creer, ¿no?, que eres realmente así, ¿no? Entonces, cuando confrontamos así, ¿no?, Claro, claro, exacto. chocamos con nosotros mismos, ¿no? Por supuesto, y esa es la labor del coach. En mi caso, como llevo más de 5.000 sesiones, acumulo entre 400 y 500 sesiones cada año. Bueno, a ver, yo ahora tengo una capacidad, una habilidad, una intuición que percibo con tanta claridad que en muy pocos minutos puedo desmontar la identidad de un ser humano, ¿no? La personalidad de una persona. Es decir, yo soy así, ¿cómo? Mira, no, esto que tú crees que eres no es eso. Tú eres mucho más que lo que tú crees que eres. Pero ¿estás preparado para verte? ¿Estás preparado para ver tu brillo, para ver tu luz? ¿Estás preparada? Porque la mayor parte, con claridad te digo, cuando llegan a ese punto, quedan abrumados, abrumados. Porque la luz generalmente deslumbra y abruma. Bueno, pues nos hemos creído, pues nos han hecho creer, ¿no?, que somos seres insignificantes, ¿no? Entonces, cuando viene alguien, ¿no?, y nos muestra, ¿no?, Todo lo que hay, claro, claro, claro. O sea, primero, por eso digo que eso provoca dolor y digo, y una vez más, o sea, yo digo claramente que iniciar un proceso de transformación interior conlleva dolor. Es que si no lo lleva, no hay transformación. Al nivel en el que yo trabajo, ¿dónde se da la ruptura? ¿Dónde se da el quiebre? Pues en el ámbito en el que la gente no quiere adentrarse. ¿Y cuál es ese ámbito? No es el mental, no es el espiritual, no es el físico, es el emocional. Y ahí la gente tiene pánico. Entonces muchos entrenan su mente, otros se hacen meditaciones para irse de arriba, que se está muy a gusto, y otros cultivan su físico, comen muy bien, se entrenan todos los días y tienen un físico extraordinario. Pero ¿y las emociones? ¿Cómo sabes qué emoción hay dentro de ti en cada instante? ¿Eres capaz de manejar el miedo, la ira, el odio, la frustración, la impotencia, la rabia, la vergüenza? ¿Sabes manejar eso? Porque ¿de qué sirve tener un cuerpo escultórico, precioso, perfecto y meditar si luego no eres capaz de manejar en tu vida cotidiana tu relación con tu pareja, con tu hermana, con tu hijo, con tu padre, con tu madre? Pues esa es la clave. Esa es la clave y ahí es donde digo, no, las personas no saben quién son. Porque si no eres capaz de reconocer lo que te provoca sufrimiento, tú no sabes de dónde viene esa vulnerabilidad. Y eso es lo que hay que buscar. ¿Qué es lo que te hizo vulnerable un día? Te hizo débil y a partir de ahí tratas de crear una falsa identidad que te proteja o te defienda de esos momentos difíciles que no supiste manejar. Y ahí es donde está el ego. El ego trata siempre de ocultar esas emociones. Yo hoy mismo que he tenido 2 problemas en el trabajo, y por teléfono, que no estaban relacionados con el trabajo, en los 2 he tenido que decir: "Bueno, vamos a colgar, porque si no me voy a salir, ya me estoy saliendo del centro, por tanto, me voy a salir más y no deseo salirme. Por tanto, cuando esté centrada ya volveremos a hablar", ¿no? Claro, claro. O sea, que no te das cuenta y te dejas arrastrar, ¿no? Por esa necesidad de querer tener razón o por no querer dar la razón al otro, ¿no? Y te dejas arrastrar y dices, bueno, Exacto, exacto, exacto. La razón que tiene que ver mucho con el orgullo y tiene que ver mucho con el ego. ¿Eh? Porque ¿quién serías si no tuvieras razón siempre? ¿Quién sería? ¿Te has preguntado? ¿Y si sí, estás sí. equivocado? ¿Te has preguntado quién serías si estás equivocado completamente? Y esa es la pregunta que uno se tiene que hacer. Y si resulta que al final de mi vida me doy cuenta que he estado equivocado la mayor parte de mi vida, negando siempre el darle la razón a otro, o a mi padre, o a mi hijo. ¿Y si toda mi vida hubiera estado engañado y no quise reconocer? O sea, cuando te hagas una pregunta de este nivel, vas a encontrar respuestas que te van a maravillar, pero hay que hacerse esa pregunta. Y vuelvo a lo mismo, esa pregunta duele. Sí,
Es decir, yo es que la acabas de hacer, ¿no? Y a mí, y he sentido, ¿no? ¿No? Claro, ¿No? Una pizca de ese dolor de decir, ¿realmente eres la que quieres ser o la que los demás esperan que seas, ¿no? exacto, exacto, Ángeles, es así. Entonces, hay que llegar a un nivel muy profundo de indagación interior, de reconocer lo que tu alma te está susurrando, que es distinto a lo que tu ego te está dictando, y que saber distinguir esa voz que te dice de vez en cuando palabras preciosas, pero que el ego no quiere que escuches. Y entonces ahí es donde estamos en la batalla. ¿Quién me habla? ¿Quién gobierna mi vida? ¿La gobierno yo? ¿Mi ser interior, mi ser superior, mi ser más profundo, mi alma, mi espíritu? ¿Quién gobierna mi vida? ¿O estoy sometido a los dictados, a la doctrina, al acondicionamiento, a los miedos de mi ego? Porque el ego siempre tiene una cháchara. Sí, sí. Bueno, es experto en argumentar, se lo sabe todo y te va a argumentar siempre lo que tienes que hacer. Pero ¿eres capaz de escuchar el susurro de tu alma, de tu yo superior? Yo te diría que a ratitos. A ratitos que, Esto. Entonces, ¿no? cuando tú puedes escuchar la voz, el susurro de tu alma, para llegar ahí, uno me puede preguntar, Juan Carlos, dame un consejo, ¿cómo puedo escuchar el susurro de mí? Pues mira, vuelvo a lo mismo. Tienes que reconocer el dictado, la doctrina, el acondicionamiento de tu ego. Todo pasa por que tú descubras quién no eres. No eres lo que crees que eres. Y cuando te das cuenta de cómo te manipula tu ego, entonces podrás escuchar la voz de tu alma. Si no, nunca sabrás quién te habla. Estarás perdido. Y al final estás gobernado por tus dos personajes. Generalmente hay dos polaridades, uno por exceso y uno por defecto. Uno que te dice, no vayas, que no merece la pena, que para qué, que total, es que tontería, que si esto no va a cambiar nada, si esto no sirve. Y otro que te puede decir, pues venga, vamos a hacerlo para que nos vean, vamos a cuidar de esto, yo me ocupo, yo controlo, venga, yo... Y entonces estás viviendo en esa dualidad de polaridades que no sabes quién eres. Y ahí estás perdido. Esto es lo que suele pasar. Y además todo esto, ¿no? Que comentas tú, mm, aporta un gran desgaste a nivel de la persona, ¿no? Aunque muchas veces no nos podemos dar cuenta, pero acarrea un desgaste, ¿no? Energético de todo, ¿no? Completamente. O sea, el indicador aquí es cómo llegas tú a tu casa después de una jornada de trabajo. Cuando atiendo a mis clientes, sobre todo los grupales, ¿no? Y me dicen, ¿cómo llegas? Y me dicen, estoy cansado. Cansado. Pero estás cansada mentalmente, físicamente, emocionalmente. Y entonces sí, al hacer esa pregunta ya la persona puede distinguir. Mm. Pero el que no está acostumbrado a escuchar su interior entenderá que el cansancio es siempre físico. Estoy muy cansada porque es que he hecho un gran trabajo, porque he hecho un gran esfuerzo, porque he tenido que tomar decisiones, he tenido que afrontar la vida. Y yo tengo también que afrontar la vida. Eso sí, llego a la cama y tengo ese don, porque he desarrollado esa, de dormirme estupendamente. Pero me apetece irme a la cama. Qué suerte que tienes. Tengo la fortuna de que yo digo, ya, es que yo noto, mi clic hace clic y digo, ya está, yo no puedo dar más aquí. Entonces necesito mi proceso, porque el proceso de irte a la cama para mí es un proceso sagrado, es sagrado. Yo tengo que irme a la cama en un estado de calma. Entonces, cansancio. Pues ayer me fui a correr y corrí más de lo habitual y entonces llegué cansado físicamente. Y joder, pues noto como mi cuerpo, al llevarle a un punto más del que huele, pues sí, yo llevo corriendo desde que decidí cambiar mi vida profesional, llevo 12 años corriendo. Pues ayer hice un pequeño esfuerzo físico, caramba, y lo noté, ¿eh? Y cuando llegué a la cama, mi cuerpo me lo estaba diciendo y me decía, oye, te has pasado un poco, porque me costaba dormirme, bueno, dormirme no, estaba incómodo en la cama, pero pude descubrir, claro, mis gemelos estaban un pelín, bueno, pues ya está, pero ya sé de dónde viene. Ahora, emocionalmente, tengo que observarme, estoy cansado de sentir
las emociones que hay en este momento en mi vida. Hombre, si estoy sometido al desgaste de una emoción como puede ser la ambición o el miedo o la vergüenza o el qué dirán o la responsabilidad, pues entonces llegarás agotado a la cama. Pero claro, al día siguiente empieza otra vez. Es que el contador empieza, ¡pum! Claro, si te acostumbras a esa vida, Ángels, tu vida es un sufrimiento. Y si por el contrario lo que estás pensando y pensando, cómo resolver, cómo resuelvo, cómo hago, cómo pongo, cómo quito, cómo digo, cómo hago, cómo quito, cómo logro, esto es agotador. Entonces, es necesario que entendamos que el cansancio puede proceder de estos tres espacios y tienes que descubrir de dónde viene. Porque si haces tienes un cansancio físico, pregúntate cómo es tu trabajo, por qué haces tanto esfuerzo. Si es emocional, pregúntate, ¿pero qué pasa con las emociones? Y si es que estás dándole a la rueda todo el día, pues pregúntate, ¿pero qué te preocupa tanto? Te desgasta. Sí. No, y este fin de semana, como decías tú, que he caminado más de lo que es habitualmente caminar, ¿no? Pues sí que tenía dolor físico corporal, pero haciendo esa reflexión que dices tú, ¿no? Porque sí es verdad, es que yo, por ejemplo, en mi trabajo, que trabajo en el hospital, en un sitio que diagnosticamos enfermedad o salud, hay muchos días que ese ambiente, como ambiente, carga. Puede ser una excusa del ego, pero carga porque tienes que, ¿no? que estar en la máxima posición delante de la otra persona, ¿no? Que necesita escuchar pues unas palabras suaves, ¿no? Como me decía esta mañana la señora me decía, bueno, menos mal, encuéntreme lo que me encuentre, pero por lo menos, ¿no? Yo siempre procuro, o sea, no siempre lo consigo, ¿no? Pero esto también a mí personalmente me acarrea, eh, estoy haciendo lo que me gusta, estoy trabajando, pero cada día lo mismo, ¿no? El ambiente es lo que te desconecta a veces, ¿no? Y te produce más ese cansancio, ¿no? Que estábamos hablando. Mira, O perdona. igual es mi ego que me lo hace creer. Ya, discúlpame porque tengo calor y no sé si abrir una ventana, voy a poner el aire acondicionado. Si no suena, lo dejamos el aire acondicionado, ¿vale? Porque ahora mismo aquí ya empieza a hacer calor. Bueno, sí, tu ego. Bueno, a ver, tú hablas de que te carga. Si te carga es que hay ego. Hay ego, Ángels. Porque si te carga es porque hay algo que no sabes manejar. No sabes manejar. Sí que es verdad que por la forma que yo, por la forma que soy, ¿no? Y estamos con el ego, ¿no? Intento, aunque yo esté mal, poder dar lo mejor que pueda delante de la persona, pero que muchas veces me pongo ya al otro lado, porque la vida me ha llevado a estar muchas veces al otro lado y siempre me ha gustado que me traten como una persona, ¿no? Claro, Entonces, yo lo que procuro es esa parte, ¿no? Y no siempre estoy en predisposición. ese es el tema. Entonces, tú estás dando algo que no hay en ti. En ese momento estás tratando de dar algo que no está en ti. Y por eso te carga. Para que tú puedas dar eso que la otra familia necesita o el paciente necesita, tú tienes que estar en un estado extraordinario. Porque si no, te agotarás. Entonces tendrás que cultivar ese estado interior que te permita dar buenas y malas noticias. Porque si no, al final das más de lo que recibes. Y si das más, estás en descompensación y por tanto habrá cansancio o fatiga emocional. Carga, como tú llamas, ¿no? El concepto fatiga emocional. No es una fatiga física, porque lo puedes soportar físicamente, pero emocionalmente estás sometida, caramba, en un hospital a emociones muy fuertes. Por eso es fundamental que cualquier sanitario tenga una formación, un entrenamiento en el ámbito emocional, en el ámbito interior, en el ámbito mental también. Es que hoy ya parece que empezamos a entender que la mente también tiene que ser cultivada y atendida. Y esto es que hasta hace nada. No, esto era un problema de algunos que tienen problemas. Que no. Sí, Esto sí. no es un problema, es una mala formación, un mal entrenamiento. No nos han educado, no nos han entrenado, no nos han enseñado herramientas para mantener un estado de vida como el que yo planteo, como el que yo experimento. Esto me ha llevado a mí muchos años. Claro. Esta parte, ¿no? Entonces, ¿tú has notado algún cambio, sobre todo en este año de la pandemia? Como que la gente viene, ¿no?
con más, con más problemas? Ah, yo no veo que vengan con más problemas, creo que vienen con los mismos problemas de siempre. Pero lo que sí veo es que ahora las personas quieren encontrar soluciones. Yo percibo que una parte de la sociedad se ha dado cuenta de que la vida puede ser, no sabes cuándo, te puede dar un golpe duro. Yo creo que esta situación nos hace sobre todo humildes. Nos muestra la humildad, nos muestra la vulnerabilidad. Somos vulnerables. En épocas de bonanza, cuando todo va bien, la economía va bien, todo el mundo tiene trabajo aparentemente, todo va bien, pues nadie piensa que necesita ayuda. Pero ¿qué nos ha traído esta situación sanitaria o esta enfermedad o este virus? Pues que somos humanos, que somos vulnerables, que no lo controlamos todo, que somos insignificantes en la esencia, en lo que es en el universo somos insignificantes, muy en contra de lo que muchos creen que son muy importantes. Somos insignificantes. Y, y que te tienes que cuidar tú, que el Estado no te puede proteger, que las empresas no te van a garantizar el sueldo ni el trabajo de por vida. Yo no sé, quizá tú al trabajar en un hospital puedas tener ciertos, entre comillas, privilegios, pero si te das cuenta, no hay ni un colectivo en este momento. Ya casi no quedan colectivos que son bien tratados, muy pocos colectivos. No, y nosotros con este tiempo de la pandemia hemos sido maltratados. Maltratados y explotados. Sí, sí. Entonces, yo creo que la gente se está dando cuenta, no digo que lo tengan claro, que la vida te puede pegar una sorpresa cuando menos te lo esperas. Y entonces tienes que prepararte para eso. Entonces, si llevamos 20, una persona de 50 años, que viene con 25 años de sufrimiento por circunstancias de su vida, una familia desestructurada, disfuncional, un marido ausente, un padre que era maltratador, un trabajo precario, mil cosas, es que cada persona es un mundo. Pues algunos se están dando cuenta de que ahora hemos tenido una crisis sanitaria y yo tengo la esperanza de que se den cuenta de que esta crisis no acaba ahora. No acaba ahora. Y como no acaba ahora, algo vamos a tener que hacer, cada uno de nosotros. La responsabilidad es individual, Andrés, es individual. Entonces, si nos damos cuenta, los estados cada vez tienen menos poder o tienen menos capacidad. Entonces, si tú sigues creyendo que la empresa, el Estado, te va a ayudar, no es verdad. Las restricciones económicas afectan a la sanidad, a la educación. Entonces, ¿estamos yendo hacia un modelo donde se salvarán los más preparados? Pues parece ser, porque lo que yo voy viendo es que, bueno, ya ni las universidades son las que dan la sabiduría, ni siquiera, o sea, es que el paradigma, por eso digo antes, que el paradigma está siendo tan disruptivo que estudiar una carrera ya no te garantiza nada, estudiar un máster no te lo garantiza, tener un idioma ya te da ventajas, 2 idiomas te da facilidades, pero que lo que importa no son las profesiones, lo que importa es tu actitud. Y cuando hay una actitud positiva, cuando la persona está trabajada interiormente, ahí yo te puedo asegurar que lo detecto así. Se ve. Se ve aquella persona que se ha trabajado, que ha mirado en su interior, y que marca una diferencia enorme. Enorme. Es decir, su energía se percibe. Todos los participantes de mis seminarios salen con una energía. Y no porque estén empoderados, no, es porque han conectado con esa fuente interior. Y bueno, yo los lunes, después de cada seminario que terminamos, los lunes empiezan a pasar cosas magníficas en la vida de la gente. Pero pasan los meses y están esperando a que llegue el siguiente nivel, que pasa el velo del ego, y luego vienen a la sexualidad sagrada de paz. Y les pasan cosas magníficas. ¿Por qué pasan cosas magníficas? Porque cambian el desde dónde lo hacen. Desde dónde lo hacen. Y eso se percibe a la legua. No hace falta hacer una entrevista de trabajo con una persona para saber si es o no es. Es que si tú estás vibrando alto, lo percibes. Si vibras bajo, no. Esto va de vibración.
Cuanto más te has desarrollado tú humanamente, interiormente y más evolucionado estás, más fácil es que atraigas a gente que vibre así. Yo tengo la fortuna de tener un equipo maravilloso, un equipo extraordinario. Un equipo de verdad que es un regalo divino, porque nos divertimos, crecemos, aprendemos, nos queremos, aprendemos constantemente. Y ese grupo de gente ha llegado a mí porque principalmente estaban buscando algo, querían cambiar, pero han encontrado lo que han encontrado y han decidido que quieren seguir creciendo. Y cuando uno abre la puerta del crecimiento, de la indagación interior, cuando desarrollas el ámbito espiritual, no hay vuelta atrás, Ángeles, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Entonces, desde ahí, el camino se abre, se expande, las oportunidades llegan, cada vez todo es más mágico. Es magia, y lo digo así, es que es mágico. Y como explicas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay una parte de mi trabajo, ¿no? Que como tú bien dices, ¿no? Te pone muy en la realidad presente, ¿no? Es decir, aprovecha hoy, porque mañana, ¿no? No sabes, ¿no? Tienes que prepararte, pues aprovecha hoy, disfruta hoy, crece hoy, enfréntate hoy a los retos de quién eres hoy, para que cuando llegue lo que tenga que venir estés preparado. Te puedes preparar intelectualmente, te puedes preparar en capacidades, pero si no te preparas, si no te entrenas interiormente, si no manejas tus emociones, cultivas tu mente, cuidas tu cuerpo, alimentas tu espíritu. Y el alimento del espíritu no es con comida, es que el espíritu no se alimenta así. Entonces, o sea, va a ser muy difícil que puedas adaptarte a lo que nos viene. A lo que nos viene. Muy interesante todo esto que nos cuentas. Espero que llegue el momento que pueda estar totalmente preparada para un presencial contigo, porque sí, no, que me gustaría. ¿No? Sí, seguro que disfrutarías como todos. No, por unos instantes cuando tú has estado hablando ya te he dicho, he empezado a sentir ese dolor que tú dices, que has como empezado, ¿no? Bueno, Sí, voy a reflexionar. Claro, Ángel, si lo has empezado a percibir es porque estás ya llamando ahí, algo te está llamando ahí. Tú ya estás, aunque miras de refilón, aunque miras de reojo, no te atreves. Mira, una de las cosas importantes es que sepas que esto que ha aparecido en ti aparece porque ya te está llamando, ¿vale? Y el miedo del ego es, bueno, esto, a ver. Pero yo te digo, si tú estás aquí hoy, aquí, si estamos los dos, si tú has percibido esto, indaga, porque ahí tienes algo, tienes un regalo extraordinario, un regalo divino. Ahora te toca a ti mirar. Sí, abre la puerta. Pero es que ya han sonado, el toc, 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 ya son. ¿Dónde te pueden encontrar, Juan Carlos, para contactar contigo? Mira, yo tengo una página web que es mentepoderosa.es y ahí van a encontrar todo lo que necesitan. Porque tenemos, después de 13 años casi de viaje, yo, bueno, tengo la certeza de que soy de los coaches más veteranos de España y los coaches con más experiencia, después de más de 5.000 sesiones. Pues imagínate, he vivido de todo, ¿eh? Y no te haces idea de las cosas que he vivido. Y no te haces idea. Bueno, hay distintas opciones. Depende del deseo que uno tenga, ¿no? Depende del punto en el que esté en este momento de la vida. Pero tenemos desde programas de coaching privados, desde seminarios grupales como Mente Poderosa, tenemos programas para trabajar el perdón, como es la magia de trascender, donde trabajo los 5 claves para desarrollar el perdón y poder perdonar a través de la ley del espejo. O sea, yo en 13 años he tenido la capacidad de crear cosas extraordinarias. Y bueno, en mentepoderosa.es estoy. En las redes sociales, en Instagram, en Facebook, me encontrarán. Entonces, o bien como Mente Poderosa o como Juan Carlos Rodríguez, Mente Poderosa, ahí estoy. Y la verdad que la página web es muy clara. Hay infinidad de testimonios,
Sí, sí. historias, vídeos, documentales que nos han hecho de las historias del cambio de los clientes que hemos tenido, de cómo han transformado su vida. Bueno, yo la verdad que me siento en este momento maravillado y afortunado. Sí. No, no, y hoy, hace un rato que antes de empezar, he entrado en Instagram y ¡pum! Y has aparecido allí, ¿no? Digo, mira, hoy que lo voy a entrevistar, ¿no? Y además me ha hecho gracia, ¿no? Porque hablabas de ese linaje familiar, que yo trabajo con constelaciones familiares, ¿no? Entonces digo, mira, no sabía que esta parte también la trataba. Bueno, yo la trato a mi manera, por eso creé el coaching trascendental, porque yo me constelé muchas veces, mandé a muchos clientes a constelarse y finalmente pude encontrar una manera en la que los clientes no necesitan hacer una constelación, sino que de una manera más rápida. Esta es una de las virtudes que yo tengo, que consigo acelerar el proceso de transformación. Entonces sí, cuando hay un conflicto severo y serio, pues es muy, muy recomendable, pero al nivel en el que yo trabajo en los seminarios, hacemos mini constelaciones muy frescas, muy rápidas, muy de ver, muy de comprender. No luego el proceso de sanación requiere un trabajo, pero son muy visuales y muy rápidas. En 3 minutos tú has visto cosas que ni te imaginabas, porque has sentido cosas. Entonces, sí, a ver, me encantan las constelaciones y gracias a las constelaciones familiares, pues descubrí cosas que me ayudaron a crecer mucho, mucho, Ángeles, mucho. Yo no sabía que en la primera constelación que yo me hice personalmente a mí, descubrí el gran miedo y odio, miedo y rabia que sentía hacia las mujeres. Y no podía venir de esta vida. A mí no me habían tratado tan mal. Luego descubrí cosas fascinantes y aquello fue lo que me despertó para buscar más allá, ¿no? Y decía, ¿cómo es posible que esté esto aquí? Que yo no me haya dado cuenta. Porque, bueno, que me haya dejado una novia con 15 años y otra que me haya... No sé, no. Pero es que ahora resulta que estoy rodeado de mujeres. Entonces aquello fue absolutamente revelador para mí, hacer una constelación y ver lo que había. Y como no me quedé quieto, dije, ¿cómo? Esto tengo que indagar. Pues descubrí cosas maravillosas. Y ahora ya pues integramos en el coaching trascendental estas herramientas a pequeña escala, pero muy, muy, muy reveladoras. Muy interesante. Pues bueno, me ha encantado, ha pasado todo este tiempo. ¡Wow! Han pasado 55. Han pasado Sí, 55. sí, hablando, ¿no? Encantada de haber podido compartir este espacio. Si quieres dejarnos un último kit para, ¿no? Esa guindilla, Ya esa guindilla. que ya nos has dado un montón, ¿eh? Ya, pues que cada cual reflexione. Yo puedo estar hablando y hablando y hablando. Tengo muchos vídeos. Creo que el que me quiera seguir en el canal mío de YouTube tiene mucho contenido completamente gratuito para que pueda entender todo lo que estoy hablando aquí contigo. Y yo consejos no doy. Lo que sí os invito es a que sigáis profundizando en este camino que yo he abierto y que, bueno, hoy en día pues llegan muchas miles de personas. Pues muchas gracias, Juan Carlos, por aceptar esta invitación. Gracias por compartir este espacio de tu tiempo y que sepas que si en algún momento quieres de nuevo compartir con nosotros, está abierto aquí en Encuentros de Vida que nos inspiran. Gracias por este espacio, gracias por tu compartir y sobre todo, yo te diría gracias por esa sabiduría, porque me has iluminado, me imagino, como a todos los que nos han oído en directo, a los que nos van a oír. Pues muchas gracias. Gracias a ti por la maravillosa entrevista, me he sentido muy cómodo, tus preguntas muy acertadas, tu acompañamiento también, así que enhorabuena por la entrevista. Muchas gracias. Pues muchas gracias por tus palabras y hasta un nuevo momento en Encuentros de Vida que nos inspiran. Hasta luego. Gracias. Adiós.